Sección 1. Introducción. Una advertencia de la historia. A menudo vemos símbolos de democracia, cabinas de votación, grandes edificios gubernamentales, banderas ondeando. Estas imágenes representan un ideal. Hablan de libertad, elección, el poder que reside en el pueblo. Son símbolos de una promesa de que cada voz importa. Pero estos símbolos son tan fuertes como el sistema que representan. Cuando ese sistema se debilita, los símbolos se vuelven recordatorios vacíos. Debemos recordar que la democracia no es un estado permanente. Puede ser desmantelada, pieza por pieza. Volvamos nuestra mirada a un momento específico de la historia. El año es 1918. La Gran Guerra acaba de terminar. Los imperios se han desmoronado. En toda Europa, las naciones están lidiando con pérdidas y devastación inimaginables. En Alemania, un nuevo experimento está a punto de comenzar. Nace de las cenizas de la derrota y de la esperanza de un futuro mejor. Este experimento se llamó la República de Weimar. Fue una democracia diseñada para ser una de las más avanzadas del mundo. Sin embargo, duró solo 14 años antes de colapsar. Esta no es solo una historia del pasado. Es una advertencia. La historia de Weimar es un cuento de advertencia para todos nosotros, que vivimos aquí, hoy, el 14 de octubre de 2025. Nos muestra cómo una sociedad moderna, culta y educada, puede darle la espalda a la libertad. Revela las vulnerabilidades que existen dentro de cualquier sistema democrático. Comprender cómo murió esta democracia en particular no es un ejercicio académico. Es una lección vital de autoconservación. Debemos examinar las grietas que aparecieron en sus cimientos. Debemos ver cómo esas grietas fueron ensanchadas por presiones específicas hasta que toda la estructura se derrumbó. Los fantasmas de Weimar tienen algo que enseñarnos sobre nuestro propio tiempo. Viajaremos de regreso a esa era turbulenta. Caminaremos por sus calles y escucharemos los ecos de sus debates. Exploraremos las fuerzas que conspiraron para provocar su caída. Al observar de cerca los factores específicos que llevaron a su desaparición, podemos aprender a reconocer peligros similares en nuestro propio mundo. La caída de Weimar no fue un evento repentino. Fue un proceso lento y gradual. Fue una serie de elecciones, fracasos, ataques, que erosionaron su núcleo. Sección 3. Nacimiento en las cenizas. Los frágiles inicios de la República de Weimar. La República de Weimar nació en un mundo de caos y dolor. En 1919, Alemania era una nación derrotada. El Kaiser había huido, y el viejo imperio había desaparecido. El país estaba marcado por la pérdida de millones de vidas en la Primera Guerra Mundial. Su gente tenía hambre. Su economía estaba en ruinas. Y su espíritu estaba roto. Además de esto, llegó el Tratado de Versalles. Este tratado impuso duras condiciones a Alemania, reparaciones financieras paralizantes, y la infame cláusula de culpa de guerra. Esto creó un sentido profundo de humillación y resentimiento nacional. Fue en este ambiente difícil que se redactó una nueva constitución en Weimar. Este documento era, sobre el papel, una obra maestra del pensamiento democrático. Fue una de las constituciones más progresistas de su tiempo. Estableció una república parlamentaria. Otorgó sufragio universal a todos los hombres mayores de 20 años. Y también a las mujeres mayores de 20 años. E incluyó una amplia declaración de derechos. Garantizaba la libertad de expresión. Garantizaba la libertad de reunión. Y garantizaba la libertad de religión. Su objetivo era crear un Estado justo y moderno. Un faro de esperanza después de años de gobierno autoritario y conflictos devastadores. Las intenciones eran nobles. El diseño era ilustrado. Sin embargo, una constitución es solo un trozo de papel. Para que una democracia eche raíces, necesita tiempo. Necesita una cultura de apoyo. Necesita una población que crea en sus principios. La República de Weimar no tuvo ninguno de estos lujos.
Desde su primer día, se asoció con la derrota y la humillación. Muchos grupos poderosos en la sociedad alemana, partes del ejército, el poder judicial, la administración pública y los industriales ricos, nunca le fueron realmente leales. Anhelaban los viejos tiempos de la monarquía. Veían la democracia como una imposición extranjera, un sistema débil que había traicionado a la nación. La joven república estaba, por lo tanto, luchando en dos frentes. Externamente, luchó por satisfacer las demandas de las potencias aliadas y por recuperar su posición en el escenario mundial. Internamente, enfrentó constantes ataques de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Estos grupos no querían participar en el proceso democrático. Querían destruirlo por completo. La nueva democracia era una embarcación frágil lanzada a un mar tormentoso, rodeada de enemigos internos y externos. Nunca tuvo un momento de paz para construir el amplio apoyo público que tan desesperadamente necesitaba para sobrevivir. Una fotografía en blanco y negro de la sala de la Asamblea en Weimar, donde se redactó la nueva Constitución, con un aspecto formal y esperanzador. El primer factor importante que condenó a la República de Weimar fue una serie implacable de crisis económicas. La democracia se siente como un lujo cuando no puedes alimentar a tu familia. En 1923, la República experimentó un período de hiperinflación tan extremo que se ha vuelto legendario. El gobierno, luchando por pagar sus deudas de guerra, comenzó a imprimir dinero a un ritmo frenético. El valor del marco alemán se evaporó casi de la noche a la mañana. Los precios se dispararon hora tras hora. Un pan que costaba unos pocos marcos por la mañana podría costar miles por la tarde. Los ahorros de toda la vida de la gente desaparecieron por completo. A los trabajadores se les pagaba 2 veces al día corriendo a las tiendas con carretillas llenas de billetes sin valor. El mundo estable y predecible de la clase media se disolvió en el caos. Este evento destrozó la confianza pública en la capacidad del gobierno para gestionar las funciones más básicas del Estado. Aunque Alemania logró estabilizar su moneda más tarde, las profundas cicatrices de este trauma permanecieron. Justo cuando la nación comenzaba a recuperarse, llegó un segundo golpe, aún más devastador. La caída de Wall Street en 1929 desencadenó la Gran Depresión. El tsunami económico global golpeó a Alemania con una fuerza excepcional. Se retiraron los préstamos estadounidenses. Las fábricas cerraron sus puertas. El comercio internacional colapsó. Para 1932, casi 1 de cada 3 trabajadores alemanes estaba desempleado. La gente hacía cola para conseguir pan durante horas, la esperanza se les escapaba de la cara. El sistema político parecía paralizado, incapaz de ofrecer soluciones reales a la miseria generalizada. Esta desesperación económica fue un terreno fértil para el extremismo político. Cuando los partidos democráticos tradicionales parecen impotentes, la gente comienza a buscar alternativas. Buscan a cualquiera que ofrezca una explicación simple para su sufrimiento. Buscan a cualquiera que ofrezca una solución radical. Las promesas de los líderes extremistas que culpan a grupos específicos de los problemas de la nación, prometen restaurar el orden y la prosperidad a través de medios autoritarios, se vuelven peligrosamente atractivas. La crisis económica no solo creó pobreza, creó una crisis de fe en la democracia misma. Abrió la puerta a aquellos que prometieron derribar todo el sistema. Sección 2. La promesa de la democracia. Lo que podemos perder. Antes de que podamos entender cómo muere una democracia, primero debemos tener claro qué es. ¿Qué estamos tratando de proteger? La democracia es más que solo el acto de votar cada pocos años. Votar es simplemente el mecanismo. La verdadera sustancia de la democracia reside en un conjunto de principios fundamentales que funcionan juntos como los pilares de un gran salón. Si se quita uno de ellos, el techo comienza a ceder. Si se quitan varios, toda la estructura corre el riesgo de colapsar. Estos principios son la base de una sociedad libre y justa, y deben entenderse para ser defendidos adecuadamente. El primer pilar es la soberanía popular. Esta es una idea simple pero profunda.
Significa que todo poder político legítimo proviene del pueblo. Los gobernantes no tienen un derecho divino. Los gobiernos no son amos, son sirvientes. Se les otorga autoridad temporal por el consentimiento de los gobernados. El pueblo es la fuente última de poder, y le presta ese poder a sus representantes electos. Este principio asegura que el gobierno siga rindiendo cuentas a los ciudadanos a los que sirve. Es el control fundamental de la tiranía. La creencia fundamental de que nadie está por encima de la voluntad colectiva de la comunidad. El segundo pilar es el Estado de Derecho. Esto significa que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Ni el ciudadano más rico, ni el general más poderoso, ni el funcionario electo más alto. La ley se aplica por igual a todos. Es un conjunto de reglas conocidas y estables, no los caprichos arbitrarios de un gobernante. Esto crea una sociedad predecible y justa, donde los derechos están protegidos y las disputas pueden resolverse pacíficamente. Cuando el Estado de Derecho se erosiona, cuando algunas personas pueden actuar con impunidad mientras que otras son tratadas con un estándar diferente, el concepto mismo de justicia comienza a disolverse. Los pilares finales son la separación de poderes y la protección de las libertades fundamentales. El poder se divide deliberadamente entre diferentes ramas del gobierno: la legislativa, la ejecutiva, la judicial. Esta división crea un sistema de pesos y contrapesos, evitando que una sola persona o grupo acumule demasiada autoridad. Junto con esto, una democracia saludable protege ferozmente las libertades individuales. La libertad de expresar tu opinión. La libertad de la prensa. La libertad de reunirse y protestar. El segundo factor fatal fue la polarización política extrema. El panorama político de la República de Weimar no era un espectro saludable de debate, era un campo de batalla. El Parlamento, el Reichstag, estaba profundamente fracturado. Una multitud de partidos políticos. Muchos con intereses estrechos e intransigentes. Eso hizo casi imposible formar gobiernos de coalición estables y duraderos. El sistema de representación proporcional, aunque democrático en teoría, condujo a inestabilidad política. Los gobiernos subían y bajaban con frecuencia alarmante. Esta fragmentación empujó la política a los extremos. Los comunistas, inspirados por la Revolución Rusa, querían derrocar la República. Grupos nacionalistas y de extrema derecha crecían, incluido el incipiente partido nazi. Estos grupos no buscaban compromiso ni diálogo. Su objetivo era la destrucción total de sus oponentes y del sistema democrático. El centro democrático comenzó a evaporarse. Los partidos moderados quedaron apretados por ambos lados. El discurso político se volvió cada vez más tóxico. Los oponentes dejaron de ser conciudadanos y se volvieron enemigos. Los partidos operaban alas paramilitares. La Liga de Combatientes del Frente Rojo. Las Camisas Pardas, las SA. Peleas callejeras, asesinatos políticos y enfrentamientos violentos se hicieron comunes. Un tercer factor devastador fue la erosión gradual del Estado de Derecho. Irónicamente, las herramientas utilizadas para desmantelar la democracia alemana se encontraron dentro de su propia constitución. El artículo 48 de la Constitución de Weimar fue una disposición fatídica. Otorgaba al presidente el poder de suspender las libertades civiles y gobernar por decreto de emergencia en tiempos de crisis nacional. Este artículo estaba destinado a ser una válvula de seguridad, para ser utilizada con moderación en momentos de peligro extremo. Sin embargo, a medida que empeoraba el estancamiento político en el Parlamento, los presidentes comenzaron a utilizar el artículo 48 como una herramienta rutinaria de gobierno. Esto sentó un precedente peligroso. El proceso de elaboración de leyes se alejó lentamente del Parlamento elegido y pasó a manos del presidente y su gabinete. La democracia estaba siendo vaciada desde dentro. El público se acostumbró al gobierno por decreto, y los principios de la democracia parlamentaria se desvanecieron en el fondo. La ley estaba siendo utilizada para eludir el proceso legal y democrático. Fue un golpe de Estado en cámara lenta, realizado bajo el amparo de la ley.
Los últimos y fatales golpes al Estado de Derecho llegaron rápidamente después de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller en enero de 1933. Tras el incendio del Reichstag apenas un mes después, un evento que los nazis atribuyeron inmediatamente a los comunistas, Hitler persuadió al presidente Hindenburg para que invocara el artículo 48. El posterior decreto del incendio del Reichstag suspendió efectivamente todas las libertades civiles fundamentales: la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión. Este decreto nunca fue derogado. Se convirtió en la base legal permanente del Estado policial nazi. El último clavo en el ataúd fue la ley habilitante de marzo de 1933. Aprobada por el Reichstag bajo extrema intimidación de los paramilitares nazis, esta ley otorgó al gabinete de Hitler el poder de promulgar leyes sin la participación del Parlamento durante 4 años. Fue, en efecto, un suicidio democrático. La legislatura elegida votó para volverse irrelevante. Con este acto, se eliminó la separación de poderes y se destruyeron los últimos vestigios del Estado de Derecho. La República de Weimar estaba legalmente muerta. La ley misma había sido retorcida en un arma para asesinar la democracia. El cuarto conjunto de factores que sellaron el destino de Weimar fueron la propaganda y la violencia, utilizadas como herramientas sistemáticas para quebrar el espíritu público. El partido nazi, en particular, dominó el arte de la propaganda. No se involucraron en debates razonados. Elaboraron mensajes simples, poderosos, cargados de emoción que se repetían sin cesar. Entendieron que si una mentira se cuenta lo suficientemente grande y a menudo, la gente comenzará a creerla. Utilizaron los medios modernos, radio, cine, carteles producidos en masa, para difundir una narrativa de miedo, resentimiento y odio. La verdad se convirtió en una víctima en una guerra de información. Esta máquina de propaganda creó chivos expiatorios. Culpó de los problemas de Alemania a enemigos internos: judíos, comunistas, intelectuales, políticos democráticos que habían firmado el Tratado de Versalles. Este constante redoble de culpa y deshumanización facilitó que la gente común aceptara, y luego participara, en actos de violencia contra sus vecinos. La violencia fue el brazo físico de la propaganda. Las SA, y luego las SS, no solo lucharon contra oponentes políticos, crearon una atmósfera de terror constante, intimidaron a los votantes en las urnas, disolvieron las reuniones de otros partidos, agredieron brutalmente a cualquiera que se atreviera a hablar en su contra, silenció a la oposición, y demostró que las instituciones democráticas del Estado eran demasiado débiles para proteger a sus propios ciudadanos. Hizo que los nazis parecieran fuertes y decisivos, mientras que la República parecía débil e ineficaz. Esta proyección de fuerza fue increíblemente seductora para una población cansada del caos. La historia de Weimar no es solo una lección de historia, es un espejo. Nos obliga a hacernos preguntas difíciles sobre nuestro propio tiempo. ¿Vemos a nuestros oponentes políticos como rivales con los que debatir, o como enemigos a destruir? ¿Valoramos la verdad y los hechos, o nos dejamos influir por la desinformación que confirma nuestros prejuicios? ¿Defendemos las instituciones y las normas de la democracia, incluso cuando es difícil? Las lecciones son claras. Debemos proteger la estabilidad económica para todos. Debemos rechazar la política de polarización y defender el centro. Debemos proteger el Estado de Derecho con vigilancia. Y debemos condenar la violencia y la propaganda sin dudarlo. La democracia no es un hecho. Es una práctica diaria, una lucha constante. Weimar nos recuerda que es una lucha que nunca podemos permitirnos perder. Vielen Dank. Mediten sobre ello.